formación, que usted originalmente no nació enfermo, sin embargo con el paso del tiempo, por comer mal, adquirió enfermedades. La enfermedad no es normal, la enfermedad es una deformación. De tal manera que así estaba el pecado. El pecado estaba afuera. La pregunta es ¿por qué el pecado estaba fuera del Edén? ¿Adentro del Edén había pecado? No. ¿Pero afuera de las fronteras del Edén? ¿Por qué? Porque los aires estaban contaminados. Ve, acompáñame a Génesis 1. Génesis capítulo 1, verso 4, por favor. Ahí lo vamos a ver cómo los aires estaban contaminados. Génesis 1, 4. ¿Cuál es el aire? ¿Cuál es el aire? Ok. ¿Lo apago? Acompáñenme. Mire lo que dice. Es que vamos suficientes. Y vio Dios que la luz que era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, verso 5. Mire, ponga atención a eso. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y fue la mañana ¿qué? Día, verso 6. Entonces dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, separe las aguas de las aguas, verso 7. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así, verso 8. Y llamó Dios a la expansión ¿cómo? Cielos. Y conmigo cielos. Cielos. Y fue la tarde y fue la mañana el segundo día, verso 9. Entonces dijo Dios, júntense en un lugar las aguas que están debajo de los cielos y aparezca lo seco, y fue así, verso 10. Y llamó, espera lo que digo, y llamó Dios a lo seco tierra, y al conjunto de agua llamó ¿qué? ¿Y qué dice ahí? Y vio Dios que era. Otra vez, ¿cómo dice? Y vio Dios que era. Si usted se fija en el verso que leímos de los cielos, no dice y vio Dios que era bueno. ¿Se dio cuenta de eso? Cuando estamos en el versículo de los cielos, no dice y vio Dios que era bueno, solamente dijo voy a poner unos cielos, y fue así. Pero nunca dice y vio Dios qué. Porque en los cielos no había de ellos nada. Bueno. ¿Por qué? Porque los cielos estaban contaminados por la caída de Lucifer. Dios no le pudo llamar a los cielos buenos, porque en los cielos estaban parte de los ángeles caídos. En los cielos había principados, había potestades, había huestes celestes, desde esa época ya. Y Dios no le pudo llamar a los cielos buenos, porque los cielos no tenían nada de bueno, porque en los cielos ya había contaminación, ya había pecado. ¿En dónde? En los cielos. Y eso que había en los cielos, que era afuera de las fronteras del Edén, ya había pecado. Porque los cielos, ¿cómo estaban? Contaminados. ¿Sí me va siguiendo hasta acá? Ya estaban contaminados los cielos. De tal manera, mi hermano, que de la frontera para allá, esa división de agua, Dios la puso para que el pecado no penetrara en el Edén. Y el Edén no saliera para allá. Cada vez que vemos agua, vemos juicio. Fíjese, Dios le dice a Noé, escogí a ti junto con toda tu familia, ven, hazte un arca. Y Dios envió un juicio. ¿Cómo un juicio? ¿Cómo un juicio? ¿A través de qué? A través de agua. La mayor parte de juicios que Dios ha hecho a través de la historia bíblica ha sido a través de agua. El agua la primera tiene muchas tipologías o muchos significados. Uno de esos significados es juicio. Otro de esos significados es muerte. Otro de esos significados es el Espíritu de Dios. Otro de esos significados es vida. Pero ahorita, como lo estamos viendo, es una tipología de juicio. Te quiero llevar un poquito para que me entiendan. Apenas estamos entrando para examinar qué es lo que realmente o por qué el pecado reina. Si usted se fija, cuando se va a un juzgado, en un juzgado está un juez defensor y el otro que es acusador, ¿verdad? Parte defensor y parte acusador. Pero el juicio no es otra cosa más que la labor de un juez.
El juez enjuicia. Puede ser que el resultado sea bueno o sea malo. Por ejemplo, la patria potestad de un hijo. Está la mamá, está el papá y está el hijo. Y el juez va ¿a qué? A enjuiciar. ¿Qué es enjuiciar? Va a ver completamente todo el panorama de la familia y va a buscar lo mejor para ese niño. El hecho de que él suelte el juicio no quiere decir siempre algo negativo. Por lo menos para una parte, en el caso por ejemplo de la mamá, el juez suelta el juicio y dice, hoy dictamino. Ese no es el juicio. El juicio fue la labor que él hizo durante 3-4 meses. De andar investigando cómo era la mamá, andar investigando cuántas recámaras tenía la casa, andar investigando si la mamá tenía o no posibilidad para cuidar al niño. La labor que él hacía, eso se llama juicio. Lo que hace al final es la resolución. Pero no es juicio. ¿Es qué? Resolución. Entonces cuando el juez dice, ok, hoy dictamino, el niño se queda con la mamá porque es lo mejor para él. ¿Eso qué fue? Resolución. Para la mamá fue una resolución positiva porque se quedó con él. Y para el papá fue una resolución negativa porque el papá le van a quitar dinero. No. Pero el juicio, quítate eso por favor de la mente, mi hermano. El juicio no es de que siempre, ahí viene un juicio de Dios y ¡pah! Fuego del cielo. No. Cuando hablamos de que Dios te enjuicia, es de que Dios está haciendo la labor de checar la atmósfera. Cuando hablamos de que Dios enjuicia, es Dios ocupando su labor, su ministerio, su ejercicio como juez. Diciendo, voy a mirar la atmósfera por completo, para que una vez yo vea la atmósfera por completo de acuerdo a mis leyes, de acuerdo a mi justicia, yo como juez supremo, al final voy a soltar una resolución. Por ejemplo, Dios echó una mirada a Sodoma y a Gomorra. ¿Cómo se llama esa mirada? Juicio. Dios enjuició a Sodoma y Gomorra. Y al echar una mirada en Sodoma y Gomorra, al barrer con su mirada Sodoma y Gomorra, al echar un vistazo sobre Sodoma y Gomorra, ¿qué pasó? Al echar ese vistazo sobre Sodoma y Gomorra, mi hermano, él vio que algo andaba mal en Sodoma y Gomorra. Entonces, ¿qué hizo? Dictaminó sentencia. Y la sentencia era fuego del cielo. ¿Sí me explicó? La resolución que era fuego del cielo. Otro ejemplo, en los tiempos de Noé, Dios suelta otra mirada y barre por completo toda la humanidad con sus ojos. Y dice, hay algo aquí que no me cuadra, hay algo aquí que no va de acuerdo a mi justicia, que no va de acuerdo a lo que yo soy, a mi corazón. Ahí estaba ¿qué? Enjuiciando. Y cuando suelta la resolución es cuando empieza a llover. La primera gota del cielo sobre la tierra en el diluvio de Noé, y cuando las fuentes de la tierra se abrieron, porque fue tanto agua de arriba para abajo como de abajo hacia arriba, cuando empieza a brotar tanta agua, no era otra cosa más que ¿qué? La resolución de todo el ejercicio como juez que él había hecho. ¿Sí me estoy explicando, mi hermano? Otro ejemplo de este. En el mundo angélico, espero que me entiendan esto, en el mundo angélico, tercer cielo y segundo cielo, él echa una mirada a ver de los 4 rangos de ángeles, ángel, serafín, querubín, arcángel, empieza a mirar cada uno de esos rangos, echa un juicio sobre ellos y ve que uno, junto con la tercera parte, anda mal. Y hace una resolución. ¿Cómo? Los manda a la tierra, a unos, otros los mandó al Tártaro y a otros los mandó al segundo cielo. Los sacó de su morada. ¿Se me está explicando? Eso se llama juicio. Ahora, cuando ya el juicio ya finaliza, se suelta una resolución. Ahorita estamos mirando solamente ¿qué? Juicio. Regresamos acá. Entonces está Adán, y Adán tenía solamente 2 opciones que habíamos mirado con mucho detenimiento. Solamente tenía el árbol del comer del árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios le dio una orden. Fíjese, y Dios le dijo esto. Estamos de acuerdo que en esa burbuja del Edén no podía penetrar el pecado.
Él estaba afuera, ¿verdad? Toda la contaminación no estaba afuera. Porque había unas fronteras que Dios estableció ahí. Y el único hombre que gobernaba ahí, ¿quién era? Adán. ¿Cómo sabemos que gobernaba? No gobernaba Dios a través de ese hombre. Porque dice, sojuzga la tierra. ¿Qué tierra? Hasta donde llegan mis fronteras, no más. ¿Sí me estoy explicando? Hasta donde llega mi frontera, hasta ahí voy a sojuzgar. Hasta ahí voy a enseñorearme de eso. Ok. El pecado, para poder entrar en esa atmósfera, en esa burbuja, mi amado hermano, él tiene que ocupar una puerta. Di conmigo derecho legal. Él tiene que ocupar un derecho legal. El pecado, la Biblia lo maneja no como un ente muerto, lo maneja como un ente vivo, que respira, que ve, que camina, que se mete, que sale. Así lo maneja la Biblia. Él necesitaba una puerta para poder penetrar al Edén. Ahora, dice ahí el verso 12, Romanos 5:12. Regresamos. Mire lo que dice. Por tanto, tal como el pecado que entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Entonces está Adán. Y Dios le suelta a Adán una instrucción, un hecho histórico donde habla de Génesis, donde le dice, no comerás del árbol del conocimiento del bien y del mal. Está ahí Adán, y Adán le dice, el Señor le dice a Adán, Adán, no comerás del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque en el momento que comas de ese árbol, ¿es cierto que? Quiero que usted me acompañe a eso. Ahorita yo lo busco, usted no se entretenga en eso. Dios le dice a Adán, Adán, no comas del árbol del conocimiento del bien y del mal. Le dijo Dios, no. ¿Qué es eso de no? Es exactamente lo mismo que tu Biblia maneja en Éxodo 20. No te harás imagen ni semejanza. No codiciarás a la mujer de tu prójimo, ni sus bienes, ni su casa, ni su buey, ni su ganado. No matarás, no adulterarás. No, no, no. ¿Qué es eso? Ley. En otras palabras, en el Edén estaban los dos pactos. Gracias a Dios. Fíjese, ya vamos a ir penetrando, pero acompáñenme por favor. En el Edén estaban los dos pactos. Gracia y ley. Mire, léalo por favor conmigo. Todos juntos. Dice, y ordenó el Señor Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Eso dice. Pero del árbol del conocimiento, diga conmigo conocimiento, del bien y del mal, ¿no dice? No comerás. Fíjese, le está diciendo, de todo árbol del huerto puedes comer, pero del árbol que te da conocimiento de lo bueno y de lo malo, ¿de ahí qué? En otras palabras, el árbol de la vida, ¿qué era? El pacto de la gracia. Y el árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿qué era? El pacto de la ley. Fíjese, no se le distraiga, hermano. Nunca había enseñado eso. Está Adán parado en medio de los dos. Y Dios le dice, puedes comer de este y de todos. Todo te es permitido. No todo te conviene. Dice, pero ese que está allá, ese árbol te da ¿qué? Conocimiento. ¿De qué? De física, de matemáticas, del bien y del mal. Ese árbol de qué te da conocimiento y gracia? Del bien y del mal. Del bien y del mal. Este árbol de la vida, ¿de qué te da conocimiento? De nada. Solamente uno que es superior. La ciencia de Dios, titulada la ciencia que transforma. Ese árbol te da, el árbol de la vida, junto con todos los demás, te da una ciencia divina, un conocimiento divino. ¿Adán tenía activada su mente? Claro. Es más, Adán tenía la mente de Cristo. Pues es que Jesús vino después, sí, por eso dije la mente de Cristo, no la mente de Jesús. Amén. ¿Sí me has explicado?
Dígame si estoy explicando, hermano. La mente de Jesús vino después, porque Jesús es el hombre, Cristo es el Dios. Cristo nunca nació porque no necesita mamá para nacer. Porque Dios no tiene mamá. Él es supremo, Él es eterno, no tiene principio ni tiene fin. Por eso es que Adán ya tenía ¿qué? La mente de Cristo. ¿Dónde la vemos? Dios le dice a Adán, hijo, ven. Y el otro se acerca. ¿Ves a todas las criaturas? Sí, sí. Tú le vas a poner nombre a todas ellas. El nombre que ahorita la jirafa tiene por jirafa, se lo puso Adán. Todos los nombres de toda creación la puso Adán. ¿Te imaginas la capacidad mental de ese hombre para poder nombrar a cada uno de ellos? No lo pudo hacer otra cosa más que la mente de Cristo en él. En otras palabras, este árbol de la vida en él producía una ciencia superior, la ciencia de Cristo, porque la ciencia de Cristo solamente puede operar en una mente superior, la mente de iglesia, la mente de Cristo. Y esa mente a ti se te metió. No se te va a meter, ya la tienes. Le voy a decir cómo opera el diablo. No sé si usted ha visto ilusiones ópticas, como qué. Que de repente está sentado usted en el bus, en el camión, y de repente hay otro camión al lado, y él se mueve y usted piensa que él se movió. No sé si le ha pasado eso. O que de repente mi hermano va viendo alguna luz o algún cuadro y usted se ve para acá y dice, me está viendo eso. Y se ve para acá y otra vez está embrujado ese cuadro. No, es que tu cerebro está provocando que supuestamente esa mirada te siga. Eso se llaman ilusiones ópticas. Así opera el diablo. A través de puras ilusiones ópticas. Él te apantalla y te dice, tengo poder sobre ti. Si tú te tragas la mentira, es porque ignoras la verdad de Dios. Porque la verdad va en contra de la mentira. Si tú en esta parte de tu corazón ignoras la verdad de Dios, dices, sí es cierto, sí me puedes atacar. Y entonces Él dice, te comiste la mentira. Y te empieza a destruir todo. Pero cuando de repente estás ahí en la Biblia, llegas a tu casa, Señor, habla mi vida, y abres Hebreos 2:14. Y ahí dice que el poder del diablo está destruido. Y dices, espérate. Entonces, si tu poder está destruido, ¿por qué me atacas? ¿Y qué pasa? Él sale huyendo. ¿Por qué? Porque lo desenmascaras. Él opera a través de la ignorancia de los hijos de Dios. Mi pueblo pereció. Falta de conocimiento. Porque le falta ciencia, conocimiento, revelación. De tal manera que cuando algo en tu vida le falta revelación, el diablo ahí te va a penetrar una mentira. De tu corazón no hay una sola recámara vacía, todas están llenas. El problema es que no estén todas llenas, el problema es de que están llenas. Si no están llenas de revelación, están llenas de mentira del diablo. ¿Se lo has explicado? Y como él penetra en ti la mentira y solamente por afuera te presenta una ilusión óptica, es como en el súper, cuando usted va con un producto y va a chequear el precio, ahí con el código de barras, ¿verdad? Él, para que te engañe con una ilusión óptica, es porque él ya sembró la mentira en ti. Para que la mentira que está dentro de esa parte del corazón chequee, compagine con la ilusión óptica de afuera. ¿Se lo estoy explicando? Cuando una persona es tremendamente atacada por el diablo, lo que necesita hacer es leer la Biblia. Porque hay mucha mentira en ella, mucha mentira en él. A medida que él estudie la palabra, la revelación va siendo progresiva. Y así como la luz va en progreso, así también va cubriendo cada recámara de su corazón, como cubre cada recámara de la bóveda celeste, así también va cubriendo cada recámara de su corazón. Las peleas psíquicas, que son de la mente, así se llama batalla psíquica, la de la mente. La batalla psíquica, que peleas con pensamientos, etc., no es otra cosa más que porque esa recámara de tu mente no ha adquirido revelación. ¿Cómo la adquiero? Lo que usted está haciendo hoy, viniendo a la casa de oración, estudiando la palabra junto con nosotros. De esa manera, una recámara de tu alma es alumbrada. Hay muchas más por alumbrar.
pero por lo menos vas en perfeccionamiento. Y por eso es que nadie te puede juzgar. ¿Por qué? Porque nadie juzga una obra de arte hasta que el pintor dejó de pintar en negro. De mientras te podrán decir, ahí está el pintor con la pintura, y alguien podrá decir, está horrorosa. Y el pintor voltea y dice, cállate, todavía no la termino. Está perfeccionándola. Es lo que pasa con usted. Cuando alguien se atreve a juzgarte y tú eres un hombre de Dios que estás aquí, hay debilidades, hay cosas que te estorban en tu vida, pero estás viniendo, estás estudiando la palabra, vienen los miércoles, vienen los domingos, adquiere revelación, te vienen los jueves, tienes un corazón bien dispuesto, no hay nadie que pueda juzgar a los escogidos de Dios. ¿Por qué? Porque el pincel de Cristo sigue sobre ti. Nadie puede juzgarte en esa área. Ok. De tal manera, hermano, que el Señor le dice, no vas a tomar de ese árbol. Ya conmigo, prohibición. Cuando usted viene a la iglesia, es bien importante que no se deje distraer por el diablo. Porque ya venció de su casa para acá. Ya venció el espíritu de la cobija, ya venció el espíritu del cobertor, el espíritu del desvelo. Pero el problema es que llegando a la iglesia, el hermano como que entra en una especie de trance divino, ya no sé, el Señor me está hablando, no, verdad. Te quiere distraer, ¿por qué? Por todos lados, para que en esa área no venzas. Y hay hermanos que son así. Hasta el día tienen un receptáculo abajo, un de brillo que cae la amén por esos. Porque esa recámara de su alma está siendo ¿qué? Alumbrada. Pero los otros que están, aleluya. Amén, sí, amén, amén, gloria a Dios. El problema es que necesitas ser vencedor. Ya venciste de toda la semana, por eso es aquí. No dejes que el diablo ahora te distraiga, porque entonces será una semana igual que la que pasaste. Amén. ¿No? Entonces el Señor dice, de ese árbol que te va a dar ¿qué? Conocimiento de qué. Bien y del mal. No vas a tomar. ¿Qué es ese árbol del conocimiento del bien y del mal? Romanos capítulo 7, verso 7. Lo estoy llevando de la mano, mi hermano, para irlo checando juntos. Esto parece más un seminario. Miren, pongan atención. Ya lo fuerte conmigo. ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? ¿Qué dice Pablo? De ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de él. Porque yo no hubiera sabido lo que es que la codicia si la ley no hubiera dicho. En otras palabras, ¿quién es ese árbol? El conocimiento. ¿Te da conocimiento de qué? Ok, yo le voy a poner un ejemplo. Cuando yo le digo a un hermano, no codicies, él, cuando yo le suelto esa palabra, hermano, no codicies, él adquiere esa palabra, la mete a su corazón y su mente dice, codiciar es malo, no codiciar es bueno. ¿Se lo explicaron? Cuando al hermano se le dice, no forniques, él dice, ok, fornicar es malo, no fornicar es bueno. Ese hermano, ¿de qué árbol está comiendo? Del conocimiento de él. Bien y del mal. ¿Qué es ese árbol? Es la ley. Prohibiciones, no. Entonces ahí está parado Adán en medio de esos dos árboles. Y Dios le dice, de ese no comas. ¿Por qué, Señor? Porque cuando comas, de cierto, ¿qué? Morirás. Pon otra vez ese verso, por favor. Génesis. Mira lo que dice. Y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Verso 17. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿qué? No comer. Porque el día que de él comas, ¿el qué? Otra vez, ¿porque qué dice ahí? ¿Porque qué? Si no había ni días, ¿cómo que día? No había ni tiempo en el Edén. ¿Cómo que día? Le está diciendo, en el momento en que comas, vas a caer de lo eterno al tiempo. ¿Sí se da cuenta? Porque el día que ¿qué? Que de él comas, ciertamente
Entonces ya vimos, el árbol de la vida es gracia, el árbol del conocimiento del bien y del mal es ley. Vamos a ver entonces qué fue lo que hizo Adán. Romanos 5:12. Regresamos. Ahora sí. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Qué hizo Adán? Todo el mundo se sabe esa historia. Dios le dice: de este árbol no comas. ¿De cuál sí comía? De la vida. En otras palabras, ahí nos da la clave qué atmósfera tenía el Edén. Ahí, pongan atención, porque ya me quedan 15 minutos, mi hermano. Pon atención. Dios en el Edén se paseaba todas las tardes. Luego te explicaré. Eso yo te lo explicaré. ¿Por qué las tardes ni siquiera había tiempo? Eso yo lo explicaré. ¿Se paseaba qué? Todas las tardes. Cada vez que se paseaba todas las tardes, ¿qué labor estaba haciendo Dios? Enjuiciando. Él aparecía y empezaba a rodear toda la atmósfera todas las tardes. ¿Y qué hacía? Echaba un cheque, echaba un vistazo, empezaba a enjuiciar qué había de extraño en esa atmósfera. Y en esa tarde no encontraba nada extraño. Encontraba que el hombre andaba bien. Y entonces, debido a ese juicio, él soltaba un dictamen, una resolución, y decía: por cuanto tú te encontraste en justicia, puedes seguir viviendo. Y si vives, puedes aprovechar de mi gloria. Porque dice Pablo: por cuanto todos pecaron, ninguno puede alcanzar, o todos están destituidos de la gloria de Dios. Entonces Dios, en cada atardecer, Él barría cada rincón del Edén para visualizar si en esa atmósfera había justicia o no había justicia. Y en cada atardecer, durante muchos atardeceres que Él descendía, Él bajaba, enjuiciaba. 1, 2, ya que enjuiciaba, soltaba una resolución: ¿vives o mueres? Y como el hombre, una vez del juicio, ¿cómo salía del juicio? Favorable, salía justo. Es como decir: hoy acuso a la hermana porque robó. Cuando enjuiciamos nos damos cuenta que ella es ¿qué? Inocente, no robó. Entonces Dios, cada vez que bajaba en el atardecer, enjuiciaba y encontraba al hombre ¿qué? Justo, inocente. Y decía: eres justo, eres inocente, andas limpio. En pocas palabras, entonces voy a soltar un dictamen, una resolución. ¿Cuál es esa resolución? Vives, no mueres, puedes seguir viviendo. Y entonces, por cuanto puedes vivir, puedes entrar, absorber, a tomar, a comer de esta mi gloria. ¿Sí está estudiando? Esto lo vemos exactamente en el tabernáculo de Moisés. Cuando el sumo sacerdote entraba, si él tenía una pizca de pecado, al entrar en la gloria de Dios, Dios juzga a través de su gloria. Por eso hay gente que cuando cae la gloria de Dios, ella también se queda muerta. Por eso la gloria de Dios es delicadísima. ¿No ha leído el texto bíblico que dice: aquellos que comen del pan y de la copa, mira tu vida, no sea porque muchos han muerto ya? Porque la gloria de Dios, ¿quién es? Cristo. ¿Sí está explicando, hermanos? Nos estamos yendo a otra revelación en el monte ahorita. De tal manera que cuando el sumo sacerdote penetraba, si él tenía una pizca de injusticia, él caía muerto. ¿Y por qué los otros no se metían a buscarlo? Porque ninguno era sumo sacerdote. Eran sacerdotes y tenían prohibido pasar. Y si pasaban, ya había injusticia. Entonces también se morían. ¿Se me está explicando? Dios hacía esto cada cuando. Cada atardecer. Él descendía, barría por completo la atmósfera del Edén y determinaba un juicio. Después del juicio determinaba una sentencia, un veredicto, etc. Y decía: vives. Y si vives, puedes aprovechar de mi gloria, puedes comer de mi gloria. Eso le pasó a Moisés. ¿Sí se acuerdan? Que él pudo subir hasta el monte y aprovechar de la gloria de Dios. Pero antes Dios siempre, cuando te va a permitir accesar, antes suelta un juicio.
Antes suelta un barrido con sus ojos, un vistazo con sus ojos, un atardecer otra vez, para enjuiciar el corazón de cada uno. Ya conmigo, el Edén está en mi corazón. Está en mi corazón. Ese es el Edén. ¿Y cuáles son los límites del Edén? El límite con el cuerpo, la frontera con el cuerpo y la frontera con el espíritu. Ahí están los 4 ríos. No sé si me estoy explicando bien. Ahí está. La parte del corazón, alma, tiene fronteras. Luego vamos a ver, específicamente te lo voy a enseñar en algún otro momento en discipulado, no en una predicación discipulado. Tiene fronteras, una de las fronteras es el cuerpo, otra de las fronteras es el alma. Y de ahí se parte. ¿Te acuerdas lo que le pasó a Felipe? Que fue raptado. Cuando esas fronteras no pueden más y se rompen. Porque la gloria de Dios no tiene fronteras. Cuando hay tanta gloria en un hombre, debido a la justicia de Cristo en él, no su propia justicia, la justicia de Cristo en él, esas fronteras se rompen y el cielo lo llama. ¿Sí? No sé si me estoy explicando, mi hermano. Sí, dígame amén, si me estoy explicando, por favor. Ok. Entonces, este hombre ya estaba aquí. Cuando yo decía, ese árbol no comas porque vas a adquirir ¿qué? Conocimiento de lo bueno y de lo malo. Todos sabemos la historia. ¿Qué hizo? Fue Eva, lo sedujo y él ¿qué? Comió. A eso la Biblia no le llama pecado. ¿Cómo le llama? Transgresión. ¿Cómo le llama? ¿Qué es transgresión? Desde este punto de vista, dejar a un lado la gracia de Dios y enfocarte en la ley. Eso es transgresión. Cambiar de pactos. Eso es transgresión. No respetar un pacto. Cuando hay un divorcio, el problema del divorcio no es que se separen, ni que uno fornicó. El problema es que transgredieron, porque no respetaron ¿qué? El pacto. Cuando tú pactas a Dios, ese es otro problema del diezmo, que la mayor parte de cristianos no lo toman. No, es que eso ya no es para mi tiempo. Ok. Lo que una persona cuando no diezma está haciendo, no es pecado. Es transgresión, hermano. Es un delito gravísimo en el cielo. Es que ese está en pecado porque fornica. Sí, pero el otro está en transgresión porque no diezma. Y delante de Dios, Dios no dice este pecado es más grande que este. No, todos los pecados son iguales. Pero la transgresión es pecado. Es mayor. ¿Sí es el pecado? Amén. La transgresión es romper, violar abruptamente un mandato de un pacto. Por eso es que es tan delicado que usted se robe los diezmos. Porque eso no es pecado, mi hermano. Eso es algo mucho mayor. Transgresión. Y el pecado se puede pagar. El pecado, ¿sabes cómo se podía pagar? A través de la sangre de un animalito. ¿Usted se acuerda de eso? Pero la transgresión, ¿cómo se pagaba? ¿Qué pasaba con una mujer adúltera? ¿Ella pecaba? Ella no pecaba. ¿Qué hacía? Transgredía la ley. Hacía transgresión. El pecado, ese podía ser borrado a través de la sangre de un cordero. Pero la transgresión, ¿cómo iba a ser borrada? A través de su propia sangre. La tenían que matar. Por eso tu economía está muerta. Porque Dios barrió juicio, puso una sentencia y dijo, tú estás transgrediendo. Y como resolución de la transgresión, mueres. No puedes vivir. Pero ¿qué área? Dios es justo, ¿verdad que Dios es justo? Dios no te puede matar en tu salud porque en tu salud no transgrediste. ¿En qué parte transgrediste? En la economía. Por eso la economía está muerta. ¿Quieres que viva? Déjale transgredir. Y automáticamente, sin que inviertas, sin que vayas a guardadito, sin que vayas a Electra, mi hermano, solito se va la economía para arriba. ¿Por qué? Porque Dios no es mentiroso. Amén. Todo hombre sea mentiroso, más Dios sea veraz. Ok, regresamos a este lado. Entonces Adán, él se movía en qué pacto? Gracias. ¿Por qué? Porque mientras, paso número 1, él que comía árbol de qué? De la vida. Paso número 1. Paso número 2, Dios enjuiciaba la atmósfera. Paso número 3, Dios veía que en Adán había justicia. La pregunta es, ¿qué tipo de justicia?
Y la respuesta es: ¿de qué árbol comía? Vida. Y la vida era tipología de Cristo. Cristo. ¿Qué justicia entonces comía? Cristo, en él, esperanza de gloria. ¿Sí me está explicando, mi hermano? Te estoy llevando desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento y echando una barrera por los profetas también. ¿Sí me está siguiendo? Aprovecho, ¿verdad? Porque uno también se cansa. Él comía del árbol de la vida, comía a Cristo. Y cada vez que Dios soltaba un juicio y barría la tierra, barría la atmósfera del Edén, él que veía la justicia de Cristo. Él no veía a Adán, él se veía a sí mismo. ¿No se me está explicando? Este Adán, paso número 1, iba y comía del árbol de la vida. Cristo en él, esperanza de gloria. Pablo dice, Romanos, Colosenses, miren, come. Ahí está Cristo en él viviendo. Cuando Dios llegaba al atardecer, porque él comía en la mañana, y en el atardecer Dios descendía. ¿Hay que hacer el atardecer? Descendía. ¿Y qué hacía? Enjuiciaba. Barría por completo con sus ojos de fuego. Barría por completo la atmósfera. Y cuando llegaba Adán, ¿a quién veía? A Cristo. Pero se apellidaba Adán. ¿Se les olvidó? Veía a Cristo. Y como Cristo es justicia, él decía: he soltado una resolución, un dictamen. Él es justo. Por lo tanto, si eres justo, vives. Mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué es eso de vivirá? No quiere decir, aleluya, vamos subiendo a la vida. Quiere decir que si Dios te decidió que tú vivieras, es porque Él enjuicia antes y suelta un dictamen, suelta una resolución. ¿Se me está explicando? Entonces Él comía la vida, número 1.